Hola, hoy tenemos la suerte de encontrarnos con Jacobo Manuel Caridad, que nos viene a visitar pues, desde Galicia, en donde trabaja. Y Jacobo es director del archivo de la Real Academia Galega y además es también historiador y es un gran interesado en la historia de las religiones y pues está dando un seminario en la UFM sobre la historia del zoroastrismo, de una religión que pues no es muy conocida, pero que sin embargo es muy interesante y que tiene muchas cosas pues que convienen estudiar y que pues nos puede aportar mucha información en relación con las religiones que precedieron pues a la actualidad, a las religiones antiguas. Entonces, pues bienvenido Jacobo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Dani, es un placer, el placer es mío, ¿verdad? Porque es un sitio estupendo, es una facultad preciosa y la relación que he tenido hasta ahora con toda la gente alrededor de este seminario es una maravilla. No puedo decir más que palabras buenas sobre ellos. Para mí también pues, es un placer entrevistarte porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y somos amigos, entonces pues eso también es pues, un punto añadido. Entonces, tú estás dando un curso sobre historia de las religiones, Sí, concretamente sobre el zoroastrismo, y antes de empezar a hablar sobre pues, lo que es esa religión en particular, me gustaría preguntarte por qué crees que es importante la historia de las religiones y cuál sería la perspectiva teórica o el autor que más te influye a la hora de hablar de historia de las religiones. La historia de las religiones me parece, en esta opinión, creo que es la historia de las civilizaciones humanas. Y realmente no se puede entender cualquier progreso que ha sufrido la humanidad hasta el día de hoy sin las religiones. Esos fenómenos, esas creencias religiosas aparecen ya en el proceso evolutivo del mismo hombre, que desde el momento en que se convierte en un ser bípedo y con capacidad de abstracción ya empieza a interpretar los fenómenos de una manera trascendente. El autor que más me ha influido a mí a la hora de enfrentarme a este estudio es Mircea Eliade. Como bien conoces tú y bien sabes, Mircea Eliade tiene una perspectiva que para mí es no necesaria, sino que es obligatoria para poder entender la historia de las religiones, sobre todo la historia de las religiones comparadas, porque cualquier otro campo de la filología o de la etnología nos puede aportar datos, pero sin entender el fenómeno trascendente es imposible que podamos comprender una religión. Es decir, no podemos entender un texto religioso sin comprender antes ese fenómeno religioso. Entonces, a través de múltiples disciplinas, yo creo que Mircea Eliade consigue transmitir perfectamente la cuestión principal de una creencia religiosa. No solamente, como digo, desde religiones reveladas, sino también cualquier tipo de manifestación religiosa, a mi modo de ver, que pueda haber en el mundo. No, es muy interesante porque Mircea Eliade tiene, por ejemplo, uno de sus libros más, digamos, más populares o más accesibles, como es El mito del eterno retorno, distingue entre la mentalidad primitiva y la mentalidad moderna y habla también de la importancia para la mentalidad primitiva del mito y del rito y de la consideración que tenían del tiempo como algo circular. Entonces, ¿puedes explicarnos un poco en qué consistiría ese tipo de ideas? Sí, es muy interesante y lo he estado aplicando constantemente todos estos días a lo largo del seminario. La concepción del hombre, llamémoslo, denominemos el hombre primitivo, en contraposición al hombre moderno, sería que ellos consideran la realidad con una situación que está esa histórica. Es decir, para ellos no es todo una sucesión de acontecimientos lineales, sino que dotan de significado cada día, cada acción que realizan con equiparándolas a acciones primigenias que existieron en un momento anterior en el tiempo. Es decir, Por ejemplo, ellos una acción que un dios cosmogónico, un momento cosmogónico realiza, eso queda como un estándar que luego le da sentido a acciones similares realizadas por seres humanos. correcto, justo. Es decir, el ejemplo que pone Mircea muchas veces es el tema de una piedra. Una piedra no, por sí misma no tiene significado. Ahora, una piedra cargada de hierofanía, es decir, de que una entidad superior la dota de propiedades sagradas, ¿no? Esa piedra sí tiene importancia. Entonces, el hombre primitivo, todos sus actos estarían basados en repetir una y otra vez esos acontecimientos que en un momento anterior alguien, de una forma fenomenológica, realizó en su momento, ¿no? Y eso sería una diferencia muy importante, sobre todo con perspectivas filosóficas del mundo moderno, como por ejemplo el existencialismo o el nihilismo, en el que perciben que la sucesión histórica de acontecimientos no tiene ningún tipo de sentido,
simplemente son cosas que ocurren, pero que no van ni hacia ningún lugar determinado, ni pues tienen una importancia intrínseca. Entonces se podría decir, por ejemplo, en términos narrativos, que para el hombre primitivo todo era, en inglés sería story, justo, como narración, y para el hombre moderno solo sería history, es decir, sucesión de acontecimientos, pero sin un sentido intrínseco. Sí, que eso conlleva un vacío, como dijiste hace un momento, un vacío existencial, para en teoría, ¿no? Esa línea de tiempo que parte ya desde la Ilustración, por ejemplo, en el tema relacionado con la historia y con el positivismo, es una línea del tiempo de acontecimientos sucesivos uno tras de otro que no lleva hacia ningún sitio. Habrá un momento que hubo un origen, que la ciencia nos puede explicar de una manera o de otra, y habrá un momento que ya era un fin, que también se puede explicar de una manera o de otra. Pero no tiene está vacío, carente de significado por completo. En el plano primitivo, todo lo que realiza su vida diaria y cotidiana tiene un sentido, ¿no? Y eso es muy importante para mí para poder entender cualquier tipo de manifestación, como decimos al principio, de las creencias de las ideas religiosas, ¿no? Vale, pues muchas gracias, Jacobo, pues, por compartir toda tu sabiduría con nosotros.